Durante décadas, el Tyrannosaurus Rex ha sido presentado como el villano definitivo de la prehistoria. Un monstruo rugiendo, corriendo como un rayo, cazando todo lo que se moviera. Hollywood nos lo vendió como el depredador perfecto, el rey indiscutible de un mundo perdido. Pero, ¿qué hay realmente de cierto en esa imagen? ¿Era el T-Rex ese asesino implacable que el cine dibujó o la ciencia moderna está empezando a mostrarnos a un animal muy, muy diferente? Prepárense, porque vamos a desmantelar los mitos y a reconstruir la verdadera identidad del rey de los dinosaurios. El primer mito que tenemos que derribar es el más icónico, el rugido. Todos lo tenemos grabado en la mente. Ese sonido atronador, mezcla de león y algo prehistórico que hace temblar la pantalla del cine. Pero aquí llega el primer choque con la realidad. ¿Sabían que no tenemos ninguna prueba de que el T-Rex rugiera? De hecho, es bastante improbable. Los estudios de su anatomía, comparándola con sus parientes vivos más cercanos, como los cocodrilos y las grandes aves, sugieren algo mucho más inquietante. En lugar de un rugido estruendoso, es posible que el T-Rex emitiera sonidos profundos, de baja frecuencia, casi vibraciones. Imaginen el retumbar profundo de un cocodrilo gigante o un casuario, pero amplificado al tamaño de un autobús. Sería un sonido que no solo escucharías con tus oídos, sino que lo sentirías en el pecho, una vibración que te helaría la sangre mucho antes de que pudieras ver de dónde viene. Un aviso sordo y amenazante que se propagaría por el suelo y el aire. Olvídense del rugido de película, la realidad era probablemente mucho más terrorífica. Ahora hablemos del segundo gran debate, cazador o carroñero. Durante mucho tiempo, la imagen popular del T-Rex se dividió. Algunos lo veían como un cazador activo y letal. Otros, basándose en su enorme tamaño, lo imaginaban como un animal torpe, lento, un simple oportunista que se limitaba a robar presas o a comer animales que ya estaban muertos. Un matón del Cretácico, pero no un cazador elegante. Pero hoy, gracias a las evidencias fósiles, sabemos que la verdad es mucho más interesante y compleja. Hemos encontrado huesos de hadrosaurios, esos dinosaurios con pico de pato, con marcas claras de dentelladas de T-Rex. Pero lo más increíble es que esas heridas cicatrizaron. ¿Qué significa esto? Una cosa muy simple y directa. La presa sobrevivió al ataque. Escapó. Y si escapó, es porque estaba viva cuando fue atacada. Esto es una prueba irrefutable de que el Tyrannosaurus Rex sí cazaba presas vivas. No era solo un barrendero de la prehistoria. Sin embargo, tampoco debemos caer en el otro extremo y pensar en él como un honorable depredador solitario, que solo se alimentaba de lo que cazaba. Como los grandes carnívoros de hoy, como los leones o los osos, el T-Rex era, ante todo, un superviviente. La naturaleza no premia el honor, premia la eficiencia. Y el T-Rex era extremadamente eficiente. Si se presentaba la oportunidad de una comida fácil, un cadáver fresco, no la iba a desperdiciar. Así que la respuesta correcta es ambas. Era un cazador temible cuando era necesario y un carroñero inteligente cuando la ocasión lo permitía. Era el rey, y el rey come lo que quiere, como quiere. Pasemos a la velocidad. Otro mito clásico, reforzado por el cine, es el del T-Rex corriendo a toda velocidad, persiguiendo jeeps o alcanzando a las presas más ágiles en una carrera espectacular. La imagen es emocionante, pero ¿es realista? Aquí es donde la biomecánica moderna nos da un baño de realidad. Sus piernas eran increíblemente poderosas, eso es cierto. Tenían la musculatura necesaria para mover sus más de 8 toneladas de peso. Pero precisamente por ese peso, la velocidad punta tenía un límite muy peligroso. Los científicos han calculado que si un T-Rex adulto corriera a la velocidad de un guepardo y tropezara, la caída sería catastrófica. El impacto contra el suelo sería tan brutal que le provocaría fracturas masivas y muy probablemente la muerte. No podía permitirse ese riesgo. Por eso, la mayoría de los expertos creen que no corría como un atleta olímpico, sino que se desplazaba a un trote rápido y controlado. Una especie de carrera potente pero estable. Y aunque no alcanzara los 60 kilómetros por hora, no se confíen. Su zancada era tan larga que para cualquier ser humano habría sido absolutamente imposible escapar de él. Y llegamos a una de sus características más famosas y durante mucho tiempo ridiculizadas: sus brazos.
Los brazos pequeños del T-Rex se han convertido en un chiste recurrente. Memes, caricaturas, bromas, casi como si fueran un error de diseño, un insulto evolutivo. Se ha dicho que no servían para nada, que eran vestigios inútiles. Pero la realidad es mucho más oscura y fascinante. Sus brazos no eran débiles en absoluto. Eran cortos, sí, pero los estudios de sus huesos muestran inserciones musculares masivas. Eran extremadamente fuertes, capaces de levantar cientos de kilos, y terminaban en dos garras afiladas y robustas. Entonces, ¿para qué servían? Las hipótesis son varias. Podrían haber sido útiles para sujetar a una presa que se debatía, manteniéndola cerca mientras su mandíbula hacía el trabajo sucio. También podrían haber ayudado a este gigante a levantarse del suelo después de descansar. O incluso podrían haber servido como anclas para mantener el equilibrio durante esas mordidas devastadoras. Lejos de ser ridículos, sus brazos eran herramientas muy especializadas, adaptadas a su estilo de vida. No eran los protagonistas, pero cumplían su función a la perfección. Ahora bien, si hay algo en lo que el mito no solo es cierto, sino que se queda corto, es en su mordida. Aquí, la realidad supera por completo a la ficción. La mordida del Tyrannosaurus Rex es, sin lugar a dudas, una de las más poderosas que han existido en la historia de la vida en la Tierra. Su fuerza era descomunal, podía ejercer una presión de varias toneladas, suficiente para triturar huesos como si fueran galletas. Y esa era precisamente su estrategia. Sus dientes no eran como cuchillos finos y afilados, diseñados para cortar carne limpiamente. Eran más como bananas de hueso, gruesos, cónicos y cerrados, diseñados para aplastar, romper y arrancar. Su técnica de caza no era delicada ni quirúrgica. Al T-Rex le bastaba con acertar una sola mordida. El daño era tan brutal, la fractura de huesos y la hemorragia interna tan masivas, que la presa, aunque lograra escapar inicialmente, no llegaría muy lejos. Era una demostración de fuerza bruta. Una ingeniería biológica llevada al extremo de la destrucción. Pero, ¿cómo se veía realmente este animal? El mito antiguo nos lo muestra como un reptil gigante, con la piel desnuda y escamosa, como un lagarto o un cocodrilo. Pero el registro fósil y el estudio de sus parientes más cercanos nos cuentan una historia muy diferente. Aquí entra uno de los debates más candentes de la paleontología moderna. ¿Tenía plumas el T-Rex? Gracias al descubrimiento de parientes más antiguos y pequeños del T-Rex, como el Yutyrannus, que se han encontrado cubiertos de plumas fosilizadas, la idea ha ganado muchísima fuerza. La respuesta más equilibrada y probable hoy en día es que su apariencia cambiaba con la edad. Los juveniles más pequeños y necesitados de aislamiento térmico probablemente tenían una cubierta de protoplumas, una especie de plumón primitivo. A medida que crecían y se convertían en adultos gigantes, es posible que perdieran gran parte de esa cobertura para no sobrecalentarse, manteniendo quizás algunas plumas ornamentales en la cabeza, los brazos o la cola. Así que olvídense de la piel de lagarto. El T-Rex real pudo haber sido una mezcla impresionante de escamas, piel coriácea, cicatrices de batalla y plumas. Un animal vivo y complejo, no una simple estatua de museo. Finalmente llegamos al mito cultural más profundo, la idea del T-Rex como el malo de la película. Lo hemos convertido en un símbolo del mal, del caos, en un monstruo sediento de sangre. Pero la realidad biológica es mucho más simple y a la vez más profunda. El T-Rex no era malvado, no era un villano, era un animal. Era el producto de millones de años de evolución, una criatura perfectamente adaptada a su ecosistema. No mataba por diversión ni por malicia, mataba para sobrevivir, para alimentarse y para perpetuar su especie. Exactamente, igual que un león, un tiburón blanco o un águila hoy en día. Y entender eso, despojarlo de nuestra moral humana, no le quita grandeza. Al contrario, lo hace aún más impresionante. Entonces, después de derribar todos estos mitos, ¿quién era realmente el Tyrannosaurus Rex? No era un dragón de cine, no era un monstruo mitológico. Era un superdepredador increíblemente sofisticado. Probablemente era un animal social que se movía en grupos familiares, con sentidos extremadamente desarrollados. Tenía un olfato tan agudo que podía detectar un cadáver a kilómetros de distancia. Una visión binocular excelente para juzgar distancias.
una mordida capaz de pulverizar el esqueleto de sus presas, unos brazos cortos pero especializados, y una apariencia que combinaba la fuerza bruta de las escamas con la sorprendente delicadeza de las plumas. El T-Rex no necesita exageraciones, no necesita rugidos imposibles ni persecuciones de película para ser asombroso. La realidad científica es suficiente, porque durante su reinado en el Cretácico superior, él fue exactamente lo que la naturaleza necesitaba que fuera: el depredador alfa, la culminación de un linaje evolutivo, el rey indiscutible de su tiempo, un animal real, mucho más fascinante que cualquier ficción. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir al verdadero T-Rex. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!